Madrid era grande y más grande era el miedo a Madrid. ¿Cómo despegar si no sabes de dónde partir? Cruzaba la... Pois algo deste estilo, se vos gusta, é o que estaba pensando. Bueno, o case mellor, se preferides que cada un escriba a súa historia. Logo aquí traémolas, debatímolas, eliximos a que máis nos guste. Perdón. Es que tuve outro curso al mismo tiempo que este e non pude llegar antes. Ah, estás facendo outro curso a vez que este? Sí, es que yo en realidad aquí estoy por los créditos, porque la verdad el cine no me interesa mucho. Ah, tienes a típica tía que está aquí entonces por los créditos. Con 2 cojones. Bueno, hai que traballar as historias, de acordo? Mi historia se me ocurrió un día y no sé muy bien cómo, pero se me ocurrió. Bueno, a ver, yo dije que a mí esto del cine no me gustaba, pero a mí me gusta ir a ver pelis, sobre todo si son de estas romanticonas, ¿sabes? A lo que me refiero es que yo no soy una friki como el resto, yo soy una persona normal. Contalle eso da fuga das coballas, é divertidísima. Das coballas, e estos son 3 coballas de laboratorio nun campus. Que un fin de semana escapan das gaiolas e van de festa rachada polo campus, e serían 3 actores reais disfrazados. Que graciosos quedarían, non? Sí. El que peor me cae es el listillo el gafapasta. Es insoportable, siempre va con ese abrigo, yo creo que no se lo quita ni para ducharse. Bueno, e o do noso amigo Pepón, contalles contas. Ai, o Pepón é que non se entera de nada. Entón un día, cando o xefe fai un encargo moi importante, el só entende do principio e do final. E ten que inventar todo o demais. E mentres intenta levar a cabo o encargo, ocurren un montón de cousas absurdas. A ver, el cine. Sí, a mí, yo no sé, sí, me gusta ir al cine. Este año, de hecho, fui a 2 películas así, bastante chulas, pero... De un zumbao que persigue a unos narcos que le deben pasta. Y el zumbao los encuentra y los pilla y se los acribilla a todos. Mira, de hecho, yo me apunté a este curso pensando en conocer tías, en conocer chicas. Dicen que las mujeres siempre se apuntan a estas cosas, ¿no? Así que dije, bueno, a ver si cae algo. Que no te creas que soy el único, quien más, quien menos, todo el mundo va a ver si pilla cacho. E tamén está a historia do neno marroquí, é bonitísima. Ai, sí, isto pasoulle unha amiga que é mestra. A cousa que tiña un neno marroquí na clase que non falaba nada de galego. E sempre estaba asustado, choraba, berraba, era... Intentaron un montón de cousas e non conseguían calmarlo de ninguna forma. E descubriron que cun simple abrazo era unha boa forma de establecer un contacto. Claro. Historia del niño que necesita un poco de cariño. Qué bonito. Un abrazo, una buena manera de establecer contacto. Oye, el niño no se llamará ET, ¿verdad? Bueno, yo tengo una idea. La historia sería sobre una reunión de alcohólicos anónimos en la que el psicólogo propone rodar un corto como forma de hacer terapia y habría enfrentamientos entre ellos, porque sería gente muy rara, no unos frikis como aquí, sino gente muy rara. ET. Elio. Pero bueno, habría una chica que sería normal, aunque bueno, si es normal igual no debería estar allí. A historia de Carla. A Carla, sí, Carla. Fashion victim. E cando esperta, atópase nun mundo de horteras. Terrible. Ay, perdone, bueno. Hay un tío muy raro, ¿sabes? Pero que no está pirado, ¿sabes? Pero es que es muy raro y lo persigue, ¿sabes? Y entonces el otro tío escapa y el otro lo persigue y el que es raro empieza a acribillarse a todo el mundo y se la sopla matar a peña, ¿sabes? Es que como que se la sopla, como que le da igual, que le da por el culo. Y el tío lleva una manguera con una bombona de aire comprimido, ¿sabes? Y mata a la peña con la manguera y la bombona de aire comprimido, ¿sabes? Como si fuese un puto rifle. A ver, no sé, ¿qué idea? Yo la verdad es que no tengo ninguna. A mí me gustó la idea de la chica esta, la Cristina. Está buenísima la tía, ¿eh? Sí, está buena, sí. Pero, hombre, no sé. La verdad es que, no sé, podía colaborar con otros, yo qué sé. No me mires así, joder, si total,
Si te digo la verdad, la última vez que una tía se acercó a mí me quería vender un seguro, con eso te lo digo todo. ¿Cuál es mi historia? Bueno, verás. Un reloj antiguo. De bolsillo. Macho, ¿qué cojones estás haciendo? O sea, haz tu puto trabajo bien. Es que yo antes, cuando hiciste corte, pensaba que era que se cortaba... Sigo. Que se eu teño unha historia, teño, mira, teño unha baseada nun pesadelo que tiven. A cousa sería máis ou menos así. Unha rapaza está dormindo a sesta no sofá da súa casa, e cando esperta, ve que hai unha nova porta na habitación. Total, decide abrirla e aparece nunha nova sala, cunha nova porta. E así sucesivamente hasta que chega a unha sala onde hai unha porta que parece a típica porta de saída. Ela está aterrorizada, pero quere sair de aí como sexa. Total, que abre a porta, pero entón un brazo sae pola porta, agarra a rapaza con forza e ela grita aterrorizada, pero ninguén pode ver o que hai ao outro lado. Ah, el reloj. Bueno, pues eso, es un reloj, una casa en Peñas. Van 4 amigos y van en el reloj. Lo van a enterrar en el jardín de uno de ellos, pero cuando van a acabar, pues se encuentran con un cofrecito y dentro del cofrecito hay un viejo cromo y una carta de amor. ¿Sabes el chiste del no y yo tampoco? No, yo tampoco. ¿Lo pillaste? No, yo tampoco. Queréis saber más, ¿eh? Si es que ya lo decía Hitchcock. A mí lo que me interesa es el espectador. ¿Que cómo acaba? Bueno, veréis. Resulta que la caja pertenecía a un hombre que había vivido allí hacía muchos años y a quienes los vecinos del pueblo, familiares de quienes habían robado el reloj, habían matado. Y lo más sorprendente, resulta que el reloj empeñado era del muerto también. Bueno, a ver, no sé, yo voto por la idea de la Cristina esta. Sí, ya sé que es una mierda, pero a lo mejor me devuelve el favor. Mira, es que tiene un par de montañas nevadas. Impresionante, tú. Oye, tú de esto no digas nada, ¿eh? No fastidies. No sé. A ver. Ven, señores, ahora hai que elegir unha historia. Pois a mí, personalmente, gusta a historia do neno marroquí. Non sei, eu creo que ten forza. Tonterías, o sea, ¿quién cojones va a querer ver eso? Vamos a ver, el cine tiene que, ante todo, que entretener. Yo voy al cine. Perdón. Pois na miña opinión, unha historia ten que ter mensaxe. A túa? Non ten ninguna. Hombre, pero es infinitamente más entretenida que la tuya, o sea, no me jodas. La tuya, ¿quién cojones la va a querer ver? Yo me quedo así me quedo yo en el cine. A mí la que me gusta es Cristina, o sea, la historia de Cristina, yo creo que es la que más... Podemos hacer más de Cristina, creo que está más lograda, la mejor historia. Estás de cachondeo. Me gusta la historia de ella. Ni puta idea, macho, o sea... Lo estás viendo, nadie tiene ni zorra idea. Tenéis una historia realmente potente aquí delante, que la va a querer ver todo el mundo, y, o sea... Mira, chaval, no te calientes, ya me estás cansando. Aquí la mejor historia es la mía, ¿entiendes? Es tan buena que me la tangaron. ¿Me entiendes, chaval? Mira, tío, a ti lo que te pasa es que no soportas que a alguien se le ocurra una historia mejor que la tuya. Vienes con esas gafas de pasta y con tus aires de grandeza y no lo soportas, no puedes contigo. Bien, la que faltaba. O sea, viene aquí por los créditos, tiene los santos cojones de admitirlo y encima quiere opinar. Es que aquí tenemos todos un mismo derecho a opinar, ¿eh? A ver, Juanín, yo dije que a mí el tema del cine que no me entusiasmaba, pero bueno, con esto del curso me está picando el gusanillo y yo quiero implicarme. Bueno, a ver, chicos, ¿por qué no nos dejamos de malos rollos y hacemos la de Cristina? Así, ni para unos ni para otros. Es mejor. O sea, está visto que la miel no se hizo para la boca del asno. Vamos a ver, el cine tiene que entretener, tiene que haber una tensión, ¿sabes?
Una tensión, o sea, te tiene que enganchar. Tensión te la lagondo, cando me non podes falar. Mira, bonita, estaba hablando yo, si no te importa. Una tensión. ¿No has leído la trilogía esta de Millennium? Son hombres que non amaban as mulleres. Eso. La trilogía de Millennium, o sea, tú ves eso y te engancha, tío. O sea, lo estás leyendo y te quedas... Te engancha, tío. ¿Puedo decir una cosa? Es que, bueno, estaba pensando que podría quedar chulísimo si le pusiésemos una nota cómica, tipo alguien con pinta de salido, así como tú, a la salida de un colegio, mirando así a las niñas, aunque solo fuera por ponerle un contrapunto cómico a la historia del niño marroquí. ¿Cómo que con pinta de salido como yo? ¿Tú de qué vas? Bueno, hombre, yo no digo que seas un salido en realidad, solo digo que, bueno, es que te estaba viendo así, con esa cara de bueno que tienes y siempre con las manos en los bolsillos y solamente se me había ocurrido, nada más. Yo, hombre... Lo que haga yo con mi tiempo y con mi vida es cosa mía. Ya, a ver, hombre, yo solo lo dije porque se me pasó por la cabeza, pero bueno, a ver, yo... no sé. Yo jamás le puse un dedo encima a ninguna de las niñas. No dejo que me vean. Además, nadie se fija en mí. Por que non rodamos unha curta na que nos sexamos os protagonistas contando todas estas historias que xurdiron? Espera, esto no se puede acabar. ¿Y qué pasa con los créditos?